Hola, amigos y amigas que nos acompañan en este hermoso día. Me llena de alegría estar aquí con ustedes para explorar un tema que, de alguna manera, ha tocado el corazón de muchos creyentes en la actualidad. Es común escuchar a algunas personas culpar a Satanás por todas sus debilidades o pecados, y hoy vamos a sumergirnos en este asunto con la esperanza de obtener una comprensión más profunda y bíblica. En los círculos cristianos, a menudo nos encontramos con la tendencia de atribuir nuestras luchas y caídas al enemigo, Satanás. Es cierto que enfrentamos adversidades espirituales, y la Biblia nos advierte claramente sobre el diablo, que merodea como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, es esencial examinar nuestra responsabilidad personal en medio de estas batallas. Recordemos que Dios nos ha dado libre albedrío, y con ese don viene la responsabilidad de nuestras elecciones. Culpar a Satanás por cada tropiezo puede llevarnos a perder de vista nuestra propia participación en las decisiones que tomamos. Es crucial reconocer que, a veces, nuestras debilidades y pecados son resultado de nuestras propias elecciones y acciones. La Biblia nos insta a estar alerta, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Esto implica una participación activa de nuestra parte en la lucha espiritual. No podemos simplemente echar la culpa a Satanás sin examinar nuestros corazones y tomar medidas para fortalecernos espiritualmente. Al mismo tiempo, no podemos subestimar la realidad de las fuerzas espirituales adversas. Satanás es real, y sus tácticas son sutiles y astutas. Pero como creyentes, contamos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, capacitándonos para resistir las artimañas del enemigo. En conclusión, es importante equilibrar nuestra comprensión de la lucha espiritual. Reconozcamos la realidad de la oposición espiritual, pero también asumamos la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. Al hacerlo, podremos experimentar la victoria que Dios tiene para nosotros y crecer en nuestra relación con Él. En apariencia, se percibe que una cantidad considerable de creyentes ha transferido completamente la carga de responsabilidad por sus transgresiones a Satanás, liberándose así de cualquier sentido de culpabilidad propio. Sin embargo, surge la interrogante crucial: ¿acaso el creyente puede considerarse inocente en el momento de cometer un pecado? ¿O será que es Satanás el único responsable de todas sus faltas? Esta cuestión plantea un dilema ético y espiritual que vale la pena explorar en profundidad. ¿Hasta qué punto podemos atribuir nuestras decisiones y acciones a fuerzas externas, y en qué medida somos verdaderamente responsables de nuestras elecciones? En nuestra búsqueda de respuestas, indaguemos en la complejidad de la naturaleza humana y la interacción con las fuerzas espirituales. ¿Es posible que la responsabilidad por nuestras acciones recaiga no solo en el plano terrenal sino también en la dimensión espiritual? Este análisis nos invita a reflexionar sobre la necesidad de asumir la responsabilidad personal, considerando no solo las influencias externas sino también la fuerza de nuestro propio libre albedrío. Explorar estos conceptos nos permite profundizar en la comprensión de la dinámica entre el creyente, sus decisiones y las influencias espirituales, desafiándonos a examinar nuestra propia responsabilidad en la búsqueda de una vida más alineada con nuestros principios espirituales. ¿Cómo interpretas tú esta compleja interacción entre la responsabilidad individual y las fuerzas espirituales? Satanás no es el culpable de todos tus pecados. La verdad fundamental reside en que cada individuo enfrenta tentaciones en consonancia con sus propios anhelos y aspiraciones personales. Este concepto implica que las fuerzas tentadoras no son universales ni uniformes, sino que se adaptan a la naturaleza única de cada ser humano. Es en la intersección de nuestras pasiones y deseos internos donde las tentaciones encuentran su terreno fértil. Cada persona, al seguir sus propios impulsos y metas, se ve confrontada con desafíos específicos que surgen de la complejidad y singularidad de su propia existencia. Esta dinámica revela la diversidad intrínseca de las experiencias humanas. Lo que puede constituir una tentación irresistible para una persona puede pasar desapercibido para otra, simplemente porque sus deseos inherentes y perspectivas difieren considerablemente. En última instancia, este entendimiento profundo nos llama a la reflexión sobre la individualidad de cada viaje personal.
En lugar de generalizar las tentaciones, es esencial reconocer la singularidad de los desafíos que cada individuo enfrenta en su trayectoria única. Al comprender y respetar esta diversidad, se establece un terreno sólido para abordar las tentaciones desde una perspectiva más comprensiva y compasiva. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Santiago 1:14. Es innegable que Satanás desempeña un papel crucial en la tentación y en la colocación de obstáculos en el camino de la humanidad para apartarla del conocimiento y la conexión con Cristo. Su estrategia consiste en sumergirla en vicios y prácticas inmorales, buscando constantemente socavar la espiritualidad y la relación con lo divino. Sin embargo, al profundizar en el acto mismo de ser tentado, es crucial reconocer que, en última instancia, la persona, en su compleja naturaleza, es quien toma la decisión de ceder a la tentación y sucumbir al pecado. En ese momento crítico, la libre voluntad entra en juego, y la elección de ceder a las fuerzas tentadoras es una manifestación de la responsabilidad personal. Este delicado equilibrio entre la influencia negativa de las artimañas de Satanás y la responsabilidad personal en la toma de decisiones resalta la complejidad de la lucha espiritual. La batalla no solo se libra en un reino sobrenatural, sino también en el terreno íntimo de la conciencia y la voluntad humana. Entender este dinámico juego entre la influencia externa y la autorreflexión interna nos invita a contemplar la importancia de fortalecer la espiritualidad y la resistencia moral. Reconocer la presencia de tentaciones como parte intrínseca de la experiencia humana permite una mayor conciencia de las propias vulnerabilidades y, a su vez, fomenta un compromiso más profundo con la resistencia frente a las fuerzas adversas. En última instancia, este análisis más extenso busca profundizar en la comprensión de la compleja danza entre la influencia de Satanás y la responsabilidad personal, recordándonos que, aunque las tentaciones pueden ser persistentes y desafiantes, la elección de resistir y buscar el camino de la virtud descansa en la libre determinación de cada individuo. El apóstol Pablo compartía con sinceridad las luchas diarias que enfrentaba contra los impulsos naturales de su ser. En sus escritos, revela la contienda constante que mantenía con los deseos arraigados en su naturaleza humana. Día tras día, experimentaba la batalla interna entre lo que su carne anhelaba y la senda espiritual que buscaba seguir. Pablo, con una transparencia única, nos ofrece un vistazo a la complejidad de su viaje espiritual. No solo describe la lucha, sino que también destaca la resistencia perseverante que se requería para resistir las tentaciones y permanecer fiel a su compromiso con la fe. En este relato de lucha constante, Pablo nos brinda un testimonio tangible de la fragilidad humana y, al mismo tiempo, de la fortaleza espiritual que surge cuando nos enfrentamos a nuestros propios deseos terrenales. Cada día se convertía en un campo de batalla, pero también en una oportunidad para profundizar en la conexión con lo divino, evidenciando que incluso los más dedicados enfrentan desafíos internos. Así, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas internas, reconociendo que la confrontación con nuestros deseos innatos es parte integral de la experiencia humana. En medio de estas luchas, encontramos la oportunidad de cultivar una mayor comprensión espiritual y descubrir la fuerza que surge de la lucha diaria. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, Romanos 7:17. En otras palabras, el individuo permite que sus impulsos carnales guíen sus acciones, pero aquel que profesa la fe debe ejercer dominio sobre su mente para que, a través de este control consciente, pueda gobernar sobre todas las facetas de su ser físico, como se destaca en Romanos 7:25. Al reflexionar sobre esta enseñanza, se llega a la conclusión de que el seguidor del camino cristiano no puede atribuir perpetuamente a Satanás la responsabilidad de cada una de sus transgresiones. En lugar de ello, debe reconocer y asumir la responsabilidad personal por sus propias debilidades y deslices. Este recordatorio constante insta al creyente a mirar hacia adentro, examinando su propia conducta y reconociendo que la lucha contra el pecado implica un esfuerzo personal y una responsabilidad individual. Al asumir esta responsabilidad,
el cristiano se encuentra en una posición más fortalecedora para abordar y superar sus propias fallas, utilizando la fe como guía en el camino de la redención y el crecimiento espiritual. Permaneciendo vigilantes en cada instante para evitar tropezar y elevando plegarias a Dios para que infunda fortaleza en medio de nuestras flaquezas. Seguir la guía del Espíritu Santo se revela como el camino fundamental para que el creyente forje una existencia imbuida de santidad, ya que, sin ella, la visión del rostro del Señor permanece inalcanzable para el ser humano. Este acto constante de velar y de buscar fortaleza divina en medio de nuestras debilidades no solo constituye un ejercicio de perseverancia, sino que se erige como un testimonio palpable de la dependencia del creyente en la dirección y el poder del Espíritu Santo. Es en esa búsqueda diaria donde se forja el vínculo profundo con lo divino, construyendo una senda iluminada por la gracia y la consagración. Al aspirar a vivir una vida en santidad, nos encontramos inmersos en un viaje espiritual en el que cada paso es una oportunidad para demostrar la entrega a la voluntad divina. La santidad, en este contexto, no es solo un estado abstracto, sino una experiencia cotidiana marcada por la conexión íntima con el Espíritu Santo. En última instancia, la vigilancia constante y la búsqueda de fortaleza son dos pilares fundamentales que no solo sustentan la vida espiritual del creyente, sino que también son la clave para desvelar el rostro del Señor en nuestra jornada terrenal. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Queridos amigos, ha sido un honor compartir este tiempo juntos explorando este tema crucial en nuestra vida espiritual. Antes de despedirnos, quiero recordarles que, aunque enfrentamos desafíos y adversidades, no estamos solos en esta batalla. Tenemos a un Dios amoroso que nos guía, fortalece y nos sostiene en cada paso del camino. Que esta reflexión nos motive a buscar una relación más profunda con Dios, a examinar nuestras elecciones con humildad y a enfrentar nuestras luchas con valentía y confianza en su poder transformador. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores, y ninguna fuerza en el cielo ni en la tierra puede separarnos del amor de Dios. Si este mensaje les ha impactado de alguna manera, los invito a compartirlo con otros que puedan necesitar estas palabras de aliento y sabiduría. No olviden suscribirse para recibir más contenido edificante y seguir creciendo juntos en nuestra fe. Desde lo más profundo de mi corazón, les agradezco por ser parte de esta comunidad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima, Dios los bendiga ricamente.